Soléis preguntarme cómo afecta el entrenamiento Fitness Qigong a vuestro estado de salud, a vuestro organismo, a vuestra psicología, a vuestras emociones, en definitiva, a todo el sistema bioenergético que cada uno de nosotros somos. Para ello os presento esta tabla con las diferentes fases o etapas que las personas que comienzan a entrenar Fitness Qigong irán experimentando a lo largo del tiempo. Vamos a estudiar la tabla y a ver qué información tiene para nosotros. Fijaros, aquí en las verticales he marcado los diferentes niveles o estados de salud, desde un estado de salud bastante deprimido o desequilibrado, hasta un estado de salud pleno de tono vital. Aquí, intermedio, marcaríamos un estado de salud que podríamos denominar medio u óptimo. Aquí abajo, en las horizontales, hemos marcado la línea del tiempo. Varias fases, varias etapas, 10 días, 21 días, un mes y medio, en adelante. Pues bien, toda esta tabla con los estados de salud en el tiempo del practicante, va a comenzar a arrancar en este punto. Este punto que he marcado con una X hace alusión al estado de salud que muchas de las personas, diría el 80% de las personas que comienzan a entrenar conmigo, tienen a nivel de tono vital en su día a día. Es una valoración que hacemos conjunta, en una valoración previa, y normalmente se establece en este rango de tono vital de energía, en ese rango de estado de salud. No es ni muy desequilibrado, ni tampoco llega a ser un estado de salud óptimo. Está entre medias. Pues aquí comenzaría la tabla, en este punto. Y desde aquí vamos a ver cómo se despliegan dos diferentes líneas. Una en negro, que veis aquí, sinuosa, con sube y bajas, y esta de aquí roja, que va progresivamente ascendiendo hasta unos niveles de salud un poco más equilibrados o de mejor tono vital en las últimas etapas del proceso. ¿Qué significan estas dos líneas? La primera, en negro, va a hacer alusión a la percepción subjetiva de la persona, del practicante, de cómo está su estado de salud, cómo va variando con respecto a la práctica los diferentes tonos vitales que experimenta. Y por otro lado, la línea roja nos va a hablar de la energía objetiva que tiene esa persona, más allá de cómo lo perciba, o algo mesurable, algo que podríamos medir y constatar a nivel científico o bioquímico también. Así que vamos a estudiar estas dos líneas, a ver cómo se comportan en el avance del tiempo, en el avance de las diferentes etapas que hemos marcado aquí. Fijaros que en una primera etapa de 10 días, la persona que comienza a entrenar empieza a experimentar una mejora de su salud, incluso por encima de lo que llamaríamos un estado de salud óptima. Ese superávit de energía es percibido por el sistema bioenergético y lo que va a hacer es replegar esa energía para ir a reestructurar los órganos, las vísceras, los tejidos, la sangre a nivel interno. Esta energía que tiene disponible a lo mejor pues para estar en su día a día, en su trabajo, en sus quehaceres, en su deporte, en su práctica personal, en su relación, en su trabajo, pues va a ser replegada, ¿vale?, por el organismo para regenerar y reestructurar profundamente nuestros tejidos. Esto es algo que estudiaremos en un vídeo más adelante, cuáles son estas fases y por qué ocurre esto, pero vamos a dar por entendido que esto ocurre así. Así pues, desde este punto de superávit, la energía que se repliega hacia el interior es percibida como una bajada de ese tono de energía vital. Fijaros que la energía a nivel objetivo sigue ascendiendo, ¿verdad? En este tramo sigue ascendiendo, pero la persona lo ha percibido como una subida muy grande de energía y después como una depresión profunda también de la energía, de su tono vital, de su estado de salud. Incluso llega a haber un momento en el que hay una profunda limpieza, dijéramos una catarsis interna, en la cual hay una desintoxicación masiva, una eliminación y descarga de toxinas que, bueno, puede provocar diferentes tiempos, ¿no?, de reposo y de mantener un poquito un ritmo un poco más suave en nuestra vida para poder volver a subir el tono vital en la siguiente etapa.
Y así ocurre, ya que el tono vital sigue ascendiendo progresivamente a nivel objetivo, esta subida de energía va a permitir que también, después de esa catarsis, de esa limpieza, de esa reestructuración energética, la persona en la segunda etapa comience de nuevo a experimentar esa subida del tono vital hasta niveles incluso mayores a los que ha experimentado en una primera etapa. Pero de nuevo, este punto de superávit, de exceso de energía, es nuevamente detectado por el organismo, nuevamente es llevada hacia el interior, hacia una limpieza profunda de la célula para marcar también una pequeña crisis depurativa o crisis curativa que se produce ya en unos rangos de energía mucho más suaves, no son aquí abajo, ¿no? En unos niveles tan marcados, ¿no? de estar bajo, de necesitar mucho descanso o reposo, sino que aquí simplemente se podría sobrellevar con nuestro día a día de forma totalmente normal. De hecho, estaríamos incluso en mejores condiciones que en un inicio de la práctica. Con este consiguiente ascenso de la energía que va, como veis, progresivo y enfocado hacia unos niveles altos de energía en las últimas etapas, la energía y la percepción subjetiva de la persona vuelve a elevarse, vuelve a llegar a ese punto máximo, vuelve a ser percibido ese superávit por el organismo y desde ahí se recupera esa función interna de depuración y de desintoxicación, de reestructuración, que ya incluso se va a dar en niveles, toda esta fase o la mayor parte de esta fase se da en esta zona de la tabla, con lo cual la persona ni siquiera normalmente se da cuenta, ¿no? de que está viviendo esos altibajos de energía, porque en general está en un tono vital que cabe mucha diferencia con la zona donde se movía al comienzo, ¿no? de este entrenamiento. Así pues, desde ahí lo que cabe esperar es que los niveles de energía, tanto la percepción subjetiva como la energética, el tono vital objetivo que tiene esa persona, se van a ir entrelazando y avanzando los dos en bastante mismo rango de energía. Ya no va a haber grandes disonancias entre mi percepción y mi estado de energía. Este punto es fantástico por muchas razones, sobre todo porque nos va a permitir llegar a un punto en el cual somos capaces de testar nuestra propia energía y valorar nuestra propia energía. Esto es algo que muchas veces veo que a diario el común de las personas no llegan a determinar con exactitud y se ven haciendo tareas o esfuerzos o labores o deportes desde un punto de nivel de exigencia energético bastante alto, siendo que la persona curiosamente parece o a los ojos da la impresión de que no tendría esa vitalidad o ese tono. Así pues, ¿qué es lo que ocurre en las sociedades modernas? Pues que muchas veces estamos tirando un poco de nuestra esencia, sería de esa energía más basal, más fundamental de nuestro sistema bioenergético, que dijéramos que tiene como una cuenta corriente que se acaba. Llega un momento que es como una batería que no se puede recargar y cuando se acaba, pues game over. Hay que pasar a la siguiente partida, a la siguiente encarnación, como cada uno lo quiera entender. Así pues, es interesante tener esta medida bien a mano, bien sensibles a este estado personal de nuestro tono vital para percibir si es momento de descansar o es momento de hacer una actividad fuerte o es momento de dar un paseo o es un momento de cantar o de bailar. Quiero decir, de hacer diferentes actividades que cada una enfoca la atención en un aspecto energético de nuestro sistema. No todo el rato podemos estar haciendo las mismas prácticas, se requiere un ritmo, un equilibrio entre las diferentes prácticas del día y con prácticas también me refiero al ritmo, ¿verdad? Oscilante entre el descanso y la actividad. Todo esto es el ritmo de la naturaleza, en definitiva, que es al que finalmente nos engloba a todos y va determinando un poco también la línea de actividad y descanso, el ritmo de nuestra vida.
Muy bien, pues en un próximo vídeo seguiremos ahondando en estas fases de descargas, veremos un poco a ver por qué suceden, por qué se llevan a cabo por parte del organismo y qué misión tienen en definitiva. Muchas gracias.